Hola amigos, amigas, soy el Dr. Santos, bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal. La pandemia sigue subiendo. Si no te has dado cuenta, solamente tienes que poner la televisión y verás cómo casi es noticia única. Todos los informativos hablando de la cantidad de brotes, de rebrotes, que la curva está subiendo, etcétera, etcétera. Es decir, los medios de comunicación parece ser que solamente tienen esta noticia, que la están, bajo mi punto de vista, masificando. ¿Y todo eso dónde nos conduce? Pues nos conduce a que aflore la emoción más antigua que tiene el ser humano, que es el miedo, la emoción básica del miedo. Se alimenta con cada información, se está alimentando el miedo de una manera pues magnífica, incontrolable. Y bajo mi punto de vista, la información que se está dando es una información muy general y además es una información que la mayoría de las veces está sesgada. No aclara absolutamente nada. Simplemente nos lleva, como decía antes, a alimentar el miedo y a generar cierto alarmismo. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo una situación que se definiría como una pandemia informativa. Y habría que hacerse, llegados a este punto, una pregunta, una reflexión. ¿En realidad esto es tan grave? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es tan grave lo que está ocurriendo ahora mismo en España? Lógicamente, sin menospreciar el virus, porque el virus está ahí y lógicamente tendremos que seguir tomando todas aquellas medidas que de alguna manera puedan evitar los contagios entre unas personas y otras. Pero insisto, ¿en realidad esto es tan grave? Vamos a analizarlo y luego juzguen ustedes. Empecemos este análisis. Las cifras oficiales que en España da el Ministerio de Sanidad todos los días, ¿qué nos están dando a entender? Nos están dando a entender que ahora se registran muchos más positivos que en los peores meses de marzo. Continuamente en las noticias se ha registrado tal sitio en Cataluña, se han registrado brotes en Madrid, brotes en Castilla y León, brotes en Andalucía, en residencia de anciano, etc. Es decir, las cifras que nos dan desde el Ministerio de Sanidad nos dan a entender eso, que se registran más positivos que en los peores momentos de marzo. Y esto es verdad, se registran más positivos, pero todo esto tiene un truco porque en marzo apenas se detectaba la punta del iceberg, es decir, el 10% de los casos reales. Hasta el 10 de mayo, concretamente, la información que suministraba el Instituto de Salud Carlos III, se registraron aproximadamente 250.000 positivos notificados por las distintas comunidades autónomas. Y en aquella época, recuerden ustedes que se hizo un estudio de seroprevalencia desarrollado por el propio Instituto de Salud Carlos III, que detectó que el 5,2% de las 60.000 personas encuestadas y que habían formado parte de este estudio, a finales de mayo tenían anticuerpos y por lo tanto habían pasado la enfermedad. El 5,2%. Si extrapolamos este porcentaje, 5,2, a los 47 millones de personas que estamos en España, estaríamos hablando que por aquella época aproximadamente 2,5 millones de personas habrían pasado la enfermedad en aquella época, durante la primavera. Por lo tanto, 9 de cada 10 no figurarían dentro de los registros que nos estaba suministrando en aquella época el Ministerio de Sanidad. ¿Cuán lejos, si analizamos esta cifra, cuán lejos estamos de las semanas, ahora mismo de las semanas de marzo y abril? En aquella época, recuerden ustedes que se llegó a saturar el sistema sanitario, cosa que no está ocurriendo ahora mismo. Pero en este análisis vamos a dar más detalles, vamos con ello. Podríamos decir que los nuevos positivos que se están registrando ahora, por lo tanto, quedarían muy lejos de cualquier cifra semanal registrada en marzo, pero muy, muy lejos. Vamos con otro indicador importante, que es las personas ingresadas en los hospitales. La cifra actual de personas ingresadas en los hospitales también está muy lejos de los peores momentos que se pasaron en marzo y abril. Por ejemplo, en la semana del 16 al 22 de marzo, 49 personas por cada 100.000 habitantes estaban o eran ingresadas en el hospital.
Aproximadamente algo más de 23.000 personas ingresaron en esa semana del 16 al 22 de marzo. 23.000 personas, hablando en números absolutos, ingresaron en los hospitales españoles aquejadas del coronavirus. Ahora, si nos fijamos en los datos de ahora, son aproximadamente 4 los ingresos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que la semana del 16 al 22 de marzo fueron 49 los ingresos por cada 100.000 habitantes. Y ahora aproximadamente estamos hablando de 4 ingresos por cada 100.000 habitantes. Unas 1.800 personas a la semana. Y si nos fijamos en otro indicador importante, que es de estas personas ingresadas en los hospitales, ¿cuántas ingresan en las unidades de cuidados intensivos? Aquí hay un techo importante. En aquella época, en marzo a abril, ingresaban aproximadamente 5 por cada 100.000 habitantes en cuidados intensivos, unos 2.400 a la semana. Ahora esta cifra está muy por debajo de 5 por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente estamos hablando de 0,1, 0,2, más o menos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, también los ingresos en la unidad de cuidados intensivos nos dice que lo que está ocurriendo ahora no se puede equiparar bajo ningún concepto con lo que ocurrió en el pico de la pandemia en marzo y en abril. Vamos con otro dato también que me parece muy importante. Es el dato, por desgracia, de los fallecidos. Hasta mayo, el Ministerio de Sanidad informó de 28.000 fallecidos de forma oficial, aunque el Instituto Nacional de Estadística detectó, y esto lo saben ustedes porque ha surgido muchísima polémica con respecto a esto, un exceso de 48.000 defunciones, independientemente de la causa del fallecimiento, pero un exceso respecto a la media de los últimos 5 años. Por lo tanto, esto quiere decir que no eran 28.000 los fallecidos, sino que probablemente había más. En cualquier caso, tanto las defunciones oficiales como el exceso de mortalidad detectado en las últimas semanas, lo que hemos visto ahora, está muy lejos, dista mucho de lo visto a finales de marzo y a principio de abril. Por lo tanto, podríamos concluir aquí que ninguno de los principales indicadores para seguir la evolución del coronavirus, como son los positivos, los hospitalizados, los ingresos en UCI, los fallecidos y el exceso de mortalidad, llega de momento al 10% de lo que significó la ola en el pico de la pandemia, en marzo y en abril. Por lo tanto, bajo el punto de vista de estos indicadores, estamos lejos, muy lejos de lo que ocurrió. Sin embargo, la información que aparece en prensa, en televisión, continua, nos está llevando, como decía antes, a un alarmismo importante y está generando bastante miedo en muchísimas personas, con el peligro que conlleva este miedo. Pero vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Que los casos aumentan? Pues claro, efectivamente. ¿Y por qué? Porque están haciendo muchísimo más PCRs ahora que en marzo y en abril. Recuerden ustedes que la indicación para hacer un PCR en marzo y en abril era persona grave, con síntomas claros de padecer un COVID, ingresada en el hospital. A esta persona se le hacía el PCR. Ahora no, ahora se están haciendo PCRs de una forma mucho más generalizada, sobre todo se está haciendo rastreos importantes, se está detectando a los contactos y se le hacen PCRs a muchísima gente. Por lo tanto, lógicamente, los casos aumentan. Pero no hay que tener miedo, porque recuerden, ya lo hemos dicho en otros vídeos, que los PCRs no miden la carga viral, solo informan de la presencia de alguna de las 3 fracciones del genoma del virus, es decir, nos dice que parte del virus, unas fracciones del virus están en esta persona. Nada más que eso. Ser positivo en PCR, los casos confirmados, se llama así, no es equivalente a estar enfermo. De hecho, la mayoría de las personas son asintomáticas y no llegan a tener la enfermedad. Por lo tanto, ser positivo en PCR nos dice que tenemos algunas de las fracciones del virus, punto, pero no tienes por qué generar la enfermedad. No significa
que estamos enfermos. Hablamos, por ejemplo, de los asintomáticos. Por lo tanto, el incremento de los casos confirmados no se sigue con un incremento comparable de los casos hospitalizados a los meses de marzo y junio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tenemos muchos más casos, pero muchas menos hospitalizaciones, podríamos concluir que la enfermedad es menos agresiva actualmente. Es posible que sea así. Es decir, tenemos muchos más positivos, pero muchas menos hospitalizaciones que en marzo y junio. Por tanto, es probable que la enfermedad sea menos agresiva actualmente. Un dato importante para paliar un poquito ese miedo que nos está acuciando actualmente. Dicho esto, otro aspecto que tendríamos que tener en importancia es la inmunidad. Se han hecho muchísimos estudios y siguen haciendo. Todavía no está claro el tiempo que una persona que ha padecido la enfermedad es inmune al coronavirus. Se habla de 4 o 6 meses, algunas personas menos, otras personas un poquito más. Bien, esto es así, es decir, todavía se está estudiando, pero lo que sí parece claro es que con esto del coronavirus existe lo que se llama inmunidad cruzada. ¿Qué significa esto? Que esta inmunidad cruzada está de alguna forma mediada, producida por lo que se llaman linfocitos T. Y es una inmunidad cruzada con los virus del resfriado común. De modo que son cada vez más las personas que sin haber pasado la enfermedad, sin tener anticuerpos del SARS-CoV-2, sí que presentan una inmunidad cruzada porque han padecido un catarro y están inmunizados y no se infectan. Y esto está demostrado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, hay una inmunidad cruzada mediada por los linfocitos T con el virus del resfriado común. Un aspecto importantísimo que hace que algunas personas estén inmunes y no se infecten, a pesar de no haber pasado la enfermedad con el SARS-CoV-2. Importantísimo para paliar un poquito más este miedo. Vamos a dar otro detalle. Por otro lado, y por suerte, ahora hay muchos menos casos de niños enfermos. Y además, los que enferman tienen procesos menos graves. Y por otra parte, y esto sí que está la prensa continuamente diciéndolo, la enfermedad está afectando más a la gente joven, más que cuando teníamos el pico de la pandemia en marzo y abril, a la gente joven, y la mayoría son asintomáticos. Dato también muy importante, es decir, la enfermedad no les hace nada. Vamos con otro aspecto importante a tener en cuenta. Pronto habrá vacunas. No vamos a hablar de una vacuna, sino de vacunas. Se están desarrollando varias vacunas en muchos países del mundo. No vamos a dar aquí fechas. Los más arriesgados dicen que a finales de año, otros que a mediados del año que viene, finales del año que viene, etc. Pero lo que sí es evidente es que habrá una vacuna. Y poco a poco, ¿qué va a ocurrir? Que la pandemia dejará de ser noticia. Salvo que por algún motivo haya otros objetivos para que la pandemia sea noticia y forme parte de la cabecera de las informaciones. Eso lo dejo ahí. Pero seguro que poco a poco la pandemia dejará de ser noticia. Y otro aspecto más importante. En este otoño vamos a ver que los virus compiten. Y esto es muy importante. Es decir, el virus gripal, el virus del resfriado común van a competir con el SARS-CoV-2. Y por lo tanto la mortalidad va a bajar, va a seguir descendiendo la mortalidad debida al SARS-CoV-2 por esta competencia de los virus del resfriado y de la gripe. Y otro aspecto muy importante también es que el virus está mutando, el SARS-CoV-2 está mutando continuamente y está mutando hacia formas menos virulentas, menos agresivas. Y esto se está probando. Por tanto, son aspectos importantes que hay que tener en cuenta y que hay que decirle a la población para no meterles miedo, para que sean conscientes, para que sean responsables, pero sin miedo, sin miedo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que es evidente es que el virus existe, obviamente, estamos ahora mismo en lo que se llama una transmisión comunitaria, y este virus, por lo tanto, es inevitable, va a seguir con nosotros. Y por lo tanto, no hay que tener miedo, en absoluto. Lo que hay que ser es coherente y hay que ser responsable. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es mantener las medidas higiénicas, lo que hemos hablado desde el principio. Distancia de seguridad de 2 metros, ya que este virus se transmite por las gotas de Fugger, por las gotas respiratorias. Cuando hablamos, cuando estornudamos, utilizar mascarillas cuando no se pueda mantener esa distancia de los 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente, y sobre todo en locales cerrados y mal ventilados, importante el uso de las mascarillas. Y el lavado de manos, el lavado continuo de manos. Estas serían las medidas fundamentales, higiénicas, que hay que tener en cuenta y ser responsables con estas medidas. Los rastreos poco a poco dejarán de ser efectivos, salvo con fines diagnósticos y aquellos rastreos que vayan dirigidos, no los generales, sino a contactos reales de enfermos. Entonces sí tendrán un sentido. Y las PCR son finitas, es decir, tampoco se pueden hacer PCRs a todo el mundo. Yo creo que hay que quitarse esa areola de miedo y mantener las medidas higiénicas. Esto debería ser así, pero ¿qué está ocurriendo en realidad? Pues yo lo veo así, es mi opinión. Creo que de alguna manera se está descargando la responsabilidad de los que... ¿Cómo lo puedo decir esto? Se está descargando la responsabilidad de lo que pueda pasar en un futuro y se está descargando esa responsabilidad, desde donde sea, en el ciudadano, diciendo que son irresponsables, no actúan coherentemente, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese discurso hasta ahora mismo. ¿Y por qué creo que está ocurriendo esto? Pues porque no se han tomado las medidas necesarias. Hablaba en el primer vídeo que yo dediqué al coronavirus de que estas medidas se tomaban para evitar el colapso del sistema sanitario, porque eso podía ser terrible, eso sí que sería un caos. Y seguimos hablando de lo mismo. Si no se toman las medidas, es decir, si no se hacen inversiones en el sector sanitario, esto va a ser un caos. Y lo que pueda suceder lo descargo en la responsabilidad del ciudadano. Pues no. Hay que potenciar la atención primaria, hay que potenciar los hospitales, hay que potenciar la UCI, hay que establecer medidas adecuadas en las residencias de mayores, en los colegios, etc. Y eso son inversiones. Y no se han hecho las inversiones que se tenían que haber hecho. Y puede ocurrir lo que pueda ocurrir. Sabemos, insisto, que este virus está con nosotros, que la transmisión es comunitaria y va a seguir creciendo. Y que afecta de una manera grave a las personas susceptibles, generalmente personas mayores y con patologías previas. Y como no se han tomado estas medidas importantes, necesarias, que es dinero, que son inversiones, se toman otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas a lo chino, totalitarias, cerrándonos, encerrándonos, cerrando negocios, cerrando absolutamente todo. Y tomando medidas pues que desde algún punto de vista pues no tienen un sentido, bueno, con respecto a la transmisión del coronavirus, un sentido lógico. Por lo tanto, esto es lo que bajo mi punto de vista está ocurriendo. Ustedes pueden juzgar lo que quieran al respecto, pero creo que hay que desterrar este miedo, que es importante mantener las medidas de seguridad, las medidas higiénicas, insisto, pero sin miedo, disfrutando de la vida, disfrutando de la familia, disfrutando del trabajo y, por favor, sin perder más tiempo en lo que estamos haciendo. Y sobre todo, piensen, sean racionales y no se dejen influir por esta pandemia informativa, por este miedo que de alguna manera quieren imponernos. Stop al miedo producido por el coronavirus. Ser racionales y coherentes, escrupulosos con las medidas higiénicas. Pues muy bien, quería dejaros este mensaje, espero que os sea útil
Y sin más, como siempre, dale a like si te ha gustado y apúntate a mi canal y haz comentarios. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.